Vamos a orar, a encomendar al Señor este tiempo. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y elevar una oración al Señor. Bendito Padre, le damos gracias, Dios eterno, por su misericordia, por sus bendiciones, Señor, por su amor. Gracias por estar cada día con nosotros. Gracias por no desampararnos, Señor eterno. Bendecimos su nombre en esta hora y le rogamos, Señor, que dirija todo lo que vamos a realizar en esta tarde, que todo sea guiado y sea conforme a su voluntad. Gracias, bendito Dios, por mis hermanas que han llegado y ruego, Padre, encarecidamente por aquellos que puedan venir en camino. Yo le pido, Señor, que si hay alguien que viene en camino, usted sea apurando sus pasos para que pronto pueda llegar hasta acá. Y si no, Señor, ayúdenos, Señor, también para continuar con esta tarea. Gracias, bendito Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a recapitular. Recordemos que estamos en el día martes de la vida del Señor Jesús, el martes antes de que a Él lo crucificaran. Y en este día ya se han producido ciertas situaciones, conversaciones entre el Señor Jesús y cuestionamientos de los fariseos hacia el Señor Jesús. Sí, hoy día vamos a estar en Marcos 12, 18 al 27. Eh, entonces, recordemos que los fariseos cuestionaron su autoridad y el Señor les respondió a través de ciertas parábolas para decirles que Él sí tenía autoridad, pero que ellos ya habían perdido la exclusividad, por así decirlo, como pueblo de Dios y que la salvación se había sido entregada a otros que mejor la recibieron. Y después se produce como un cierto eh, lucha, por así decirlo. Vemos que después que ya los fariseos se vieron avergonzados con la respuesta del Señor Jesús, como que se retiraron. Pero después de eso enviaron a una comitiva en donde estaban los fariseos y los saduceos, los cuales quisieron también cuestionar al Señor Jesús. Y para eso le preguntan, o lo quisieron poner en una trampa, y le preguntan sobre si era o no correcto pagar tributo al César. Y básicamente lo que el Señor le responde cuando Él les dice, pásenme una moneda, Él les dice, ¿quién está acá? Y ellos dicen el César. Entonces Él dice, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con eso Él marca una distinción, que hay una cosa es la, el respeto y el sometimiento a las autoridades, y otra cosa es lo que corresponde a la adoración y la alabanza al Señor. Entonces, cuando estos vieron que no pudieron con este interrogante, con esta pregunta, avergonzar al Señor, sino que el Señor salió eh, airoso, entonces llegamos ahora, bueno, eh, tanto en Mateo capítulo 22, versículos 23 al 33, como Marcos 12, 18 al 27 y Lucas 20, del 27 al 40, nos narran el mismo episodio. Pero nos vamos a concentrar nosotros en Marcos 12, 18 al 27. Ahí nos vamos a quedar. Mateo 22, 23 al 33. Al 33. Y nosotros ahora vamos a leer en Marcos 12, del 18 al 27. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias en ese pasaje. Marcos 12, 18 al 27. ¿Y el otro era Lucas? Lucas 20, 27 al 40. Marcos 12, del 18 al 27, dice de la siguiente manera.
Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Ahora, los saduceos eran una alta, por así decirlo, eran de la alta alcurnia dentro del sacerdocio. Los saduceos eran un grupo que se consideraban superior al resto porque estaba compuesto generalmente por personas pudientes y muy instruidas, entonces consideraban que eran sobresalientes. Entonces, eh, algunas, algunas ideas, por ejemplo, de los saduceos, lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 1 y 2, si lo puede, por favor. Hechos 4, versículos 1 y 2. Sí, versículos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentido de que enseñarse al pueblo y anunciarse en Jesús la resurrección de entre los muertos. Amén. Vemos que los saduceos tuvieron una mayor participación o presencia, no cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio, sino más bien cuando los apóstoles comenzaron a predicar. En el libro de los Hechos, los apóstoles se enfrentan básicamente a los saduceos, no, los fariseos casi no aparecen, a excepción de ya en los versículos, en el capítulo 23, cuando se produce un concilio entre los de saduceos y fariseos para precisamente juzgar a Pablo cuando él estaba siendo arrestado. Y de hecho, en el capítulo 23, en el versículo 8 de los Hechos dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, vemos que los saduceos eran algo separado de los fariseos, porque una se consideraban de una élite superior y otra era porque en las enseñanzas tenían una contradicción. Los fariseos creían en la resurrección, más los saduceos no. Hechos 23, 8. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, eso nos ayuda a entender un poco por qué estos saduceos
se acercaron al Señor Jesús. Lo primero que vemos es que la interrogante que que estos le hacen al Señor Jesús, tiene que ver con un tema que ellos eh, no, no creían, o mejor dicho, que era un tema que constantemente los mantenía en discusión con los fariseos. Por lo tanto, vemos que, primera cosa, ellos eh, se acercan al Señor Jesús no para escuchar lo que él tuviera que decir, ni tampoco para hacerlo caer. Simplemente al ver que los fariseos y los herodianos no habían podido hacer caer al Señor Jesús, de cierta manera los saduceos se acercan a Jesús para burlarse de él. Ellos querían burlarse del Señor Jesús porque ellos no creían en la resurrección. Entonces, están usando un tema que ellos consideraban que manejaban bien o tenían un cierto conocimiento para burlarse del Señor Jesús. Y esa es la intención que ellos tienen cuando se acercan al Señor Jesús. Y ellos comienzan con lo siguiente. Ellos dicen, Moisés nos escribió. Si vamos al texto, dice, versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces ellos comienzan con algo que Moisés mencionó en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. Deuteronomio 25, versículos 5 al 10, dice lo siguiente. Cuando, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado de los pies y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa desde el calzado. Entonces vemos que Moisés había mencionado una práctica que tenía que ver con la permanencia del nombre de los habitantes de Israel. Y que decía que si una persona, un hombre moría sin haber dejado descendencia, la esposa tenía que unirse a su hermano para que su hermano trajera descendencia para que el nombre de su hermano que había fallecido permaneciera. Entonces, ellos parten con esta premisa. Ahora, ¿qué querían decir con esto? ¿Qué es lo que ellos querían decir con esto? Moisés nos escribió, o sea que querían partir de la escritura, partir de la ley, partir de lo que el patriarca Moisés había hablado, dándole autoridad al argumento que ellos estaban por presentar. Ellos querían, en cierta manera, poner una base sólida al argumento que ellos le iban a presentar al Señor. Por eso comienzan con esta frase, Moisés nos escribió. Ahora, ellos tenían un concepto equivocado de la resurrección. Su concepto de resurrección era un concepto materialista. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos consideraban que la resurrección tendría que ser, si existiera, que la persona resucitara con las mismas cualidades, con las mismas características, con las mismas limitaciones quizás que tenía al morir.
Entonces, ellos afirmaban de que la resurrección no existía, no era real, porque no tenía sentido que una persona muriera y volviera a resucitar de la misma manera. Que recordemos que ellos no creían en los ángeles, no creían en los espíritus, por lo tanto, no consideraban que al resucitar el ser humano iba a resucitar con un cuerpo diferente, con unas características diferentes. Como el apóstol Pablo afirma que resucitarán los que han muerto en Cristo con cuerpos incorruptibles y que será totalmente diferente a este cuerpo corruptible que nosotros tenemos. Pero el concepto que ellos tenían no. El concepto, la imagen que ellos tenían era que una persona moría y que cuando resucitara iba a ser tal y cual como había muerto. Entonces, en base a eso, él está. Por ende, también pensaban que al resucitar, iba a resucitar también con la conciencia de que estaba casado con la mujer con la que se había casado al morir, o con la que estaba casado al morir. Entonces pensaban que cuando estos hermanos resucitaran, todos iban a reclamar a esta mujer porque murieron, antes de morir habían estado casados con ella. Entonces ese era un concepto materialista que ellos tenían acerca de la resurrección. Por eso que el Señor les confronta y les dice, ¿no erráis por esto porque ignoráis las escrituras? Y acá el Señor les lleva a, a meditar en lo siguiente. Les dice, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras. Eso quiere decir que ustedes están hablando desconociendo lo que las escrituras dicen, no tomando en cuenta lo que la escritura dice. Ignoráis, el Señor le dice, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque las escrituras revelan precisamente el gran poder de Dios. Y, ellos, al pensar de esa manera, estaban ignorando el poder de Dios. Entonces, cuando Él les dice, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras, les está diciendo, ustedes no están tomando en cuenta el poder de Dios, lo que las escrituras nos revelan. Las escrituras revelan a Dios y su gran poder y su gran soberanía. ¿No habéis leído, les dice Él? Y en Éxodo capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente. Éxodo 3, versículo 6, dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No habéis leído, dice, y menciona lo que Éxodo capítulo 3, versículo 6 dice. Ahora, ¿qué es lo que dice? Dice Éxodo 3, 6 que Moisés estaba pastoreando las ovejas. Y de pronto vio una visión que le pareció extraordinaria. Vio una salsa que estaba ardiendo, pero la salsa ardía y ardía y ardía y no se quemaba, no se consumía. Entonces, eso le produjo curiosidad a Moisés y se acercó y es ahí donde el Señor se le revela y le habla. Entonces, vemos que Moisés tuvo temor y el Señor le dice, no te acerques y quita tu calzado de tus pies porque los lugares que estás, tierra santa es. Y ahí el Señor le dice, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, lo, lo interesante es que Jehová se le aparece a Moisés y le habla en presente. Le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, ¿qué está diciendo? Él está diciendo, yo soy. Si estuviéramos hablando del concepto de que Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos,
él hubiese dicho, yo fui el Dios de tus padres, pero él dice, yo soy, hablando en presente. Y el Señor le dice, ¿no habéis leído lo que la Escritura dice cuando dice que Jehová dijo, yo soy el Dios de tus padres? Hablándole en presente, dando a entender de que Abraham, Isaac y Jacob no estaban muertos, sino que estaban vivos. Por lo tanto, sí, habían visto morir a Abraham, a Isaac y Jacob, y de hecho en el tiempo cuando Moisés eh, ve esta visión, habían pasado muchos años. Ya era imposible que alguno de ellos estuviese con vida. Entonces, si el Señor dice que ellos, o yo soy, hablando en presente, está diciendo que ellos estaban vivos. ¿Y cómo podían estar vivos si no hubiesen resucitado? Si no fuese posible que resucitaran, si no existiese la resurrección, si ya les habían visto morir. Entonces después el Señor le dice, cuando resuciten ni se casarán ni se darán en casamiento. Entonces el Señor les deja en claro de que la resurrección sí existe, porque el mismo Señor afirma que en tiempo presente, que es el Dios de aquellas personas, de sus padres que habían muerto, y, afirmando, y haciendo esta afirmación, Él está reafirmando que la resurrección existe, y al mismo tiempo le explica lo del concepto de que, o el ejemplo que ellos estaban usando, que era esta mujer que se había casado con los hermanos. Y él usa algo que dice, que es categórico, y dice, cuando resuciten ni se casarán ni se darán en casamiento. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 52 al 54, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 15, voy a leer los versículos 52 al 54. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El apóstol Pablo está afirmando que hay un cambio en la resurrección, que nosotros no resucitaremos tal como somos ahora, sino que resucitaremos con un cuerpo incorruptible. El Señor está afirmando a estos saduceos que no el concepto de resurrección que ellos tenían estaba errado y que la resurrección sí existe, pero que la resurrección se producirá en un cuerpo incorruptible. Disculpe, pastor, Primera de Corintios 15, ¿qué? 52 al 54. Entonces, ante esta pregunta, interrogante que los saduceos hacen, el Señor responde de una manera certera, de una manera concreta, aclarándole que, primero, la resurrección sí existe y segundo, que el concepto que ellos tenían de resurrección, por el cual estaban negando la resurrección, era incorrecto. Y eso hacía que su afirmación no fuese correcta, fuese errada. La pregunta era con el único propósito de burlarse de el Señor Jesús y su afirmación de que Él resucitaría el tercer día y que los que creyeran en Él resucitarían. Pero tampoco los saduceos pudieron burlarse de Él. Y es así como los versículos 28 al 34 de Mateo 12
Marcos 12, 28 al 34, los versículos siguientes del que habíamos leído, siguiendo en este día martes, ahora se produce otra interrogante. Ahora viene otra persona, ya no es un fariseo, no es un herodiano, no es un saduceo, sino que ahora es un intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley era un grupo que se dedicaban exclusivamente a leer las escrituras e interpretárselas al pueblo, transmitir las escrituras al pueblo. Entonces, este hombre ve lo que ha pasado y eh, sigan en Marcos 12, 28, 34. Yo voy a leer un poco Mateo, la versión de Mateo, pero ustedes quédense ahí, Marcos nomás, porque quiero leer lo que Mateo registra al comienzo de este pasaje. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Esto es Mateo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, solo quería leer eso. Lo demás lo vamos a leer en Marcos. Los fariseos, dice Mateo, se reunieron al ver que el Señor había respondido a los saduceos y no habían podido lograr su objetivo. Entonces se reúnen y seguramente este intérprete de la ley pensó, a ellos lo avergonzó o los dejó sin palabras porque ellos no tienen el conocimiento de la escritura que tenemos nosotros. Consideró quizás que él tenía un conocimiento superior y que sí iba a poder hacerle una pregunta al Señor Jesús que lo iba a dejar en vergüenza, lo iba a hacer errar. Así que él se acerca al Señor Jesús y le dice lo siguiente. José, por favor, lee los versículos 28 al 34 de Mateo 12. Amén. Aparece este intérprete de la ley y él le hace una pregunta y con la intención de querer quizás lograr lo que los otros no habían podido lograr. Comienza diciendo el pasaje, acercándose uno de los escribas. ¿Por qué se acercó este escriba? Mateo dice que se acercó para tentar al Señor. Ahora, puede que quizás él sí haya tenido esta interrogante realmente y que se haya acercado legítimamente a preguntarle al Señor. Puede que sí, como puede que no. Mateo solo afirma de que se acercó para tentar al Señor. Quizás esa también fue su intención, pero en el transcurso de la conversación hubo un cambio en él. Y este hombre le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?
Yo lo entiendo que él está preguntando como para saber, o a él tener claro algo, no sé, para saber, ¿no? De pronto también puede ser que lo tanto, pero también yo creo que era como una curiosidad, saber el. ¿Sí? ¿Por qué hizo esta pregunta? Esta pregunta puede parecer una pregunta común y corriente, pero la trascendencia de la pregunta es mucha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recordemos que los fariseos centraban mucho su enseñanza en las cosas que debía hacer la gente. Tenían que guardar el día de reposo, tenían que diezmar, tenían que ofrecer sus ofrendas, ofrecer los sacrificios. De hecho, los fariseos habían identificado 613 mandamientos en la ley que el pueblo tenía que cumplir. Y cuando a los fariseos se les preguntaba qué mandamiento era mejor, era más importante, ellos decían que todo, había que cumplir todos y cada uno de los mandamientos. Por lo tanto, para la gente no existía ese concepto de un mandamiento superior. Todos eran importantes, todos había que cumplirlo, no se podía quebrantar ningún mandamiento. Ellos, como dije anteriormente, tenían 613 mandamientos identificados en la ley y el pueblo estaba obligado a obedecer cada uno de ellos. Por lo tanto, este escriba quizás pensó, es imposible que este hombre pueda decir tal o cual mandamiento es más importante que los demás. No podía decir, por ejemplo, guardar el día de reposo es más importante que diezmar, o diezmar es más importante que ofrecerse el sacrificio, el holocausto, la ofrenda. Entonces, no podía, no había una forma quizás a la vista de este hombre, de que pudiese elevarse un mandamiento por sobre los demás. Por eso que él hace esta pregunta, porque en cierta manera él tiene la certeza de que Jesús no va a poder responder esta pregunta sin de tener que en cierta manera arriesgar su integridad, porque cualquiera que fuese su respuesta iba a traer dificultad o problemas a su vida. Ahora, ¿qué quería lograr este escriba? Quería lograr dejar en evidencia al Señor Jesús. Como dije anteriormente, él sabía que no había un solo mandamiento que pudiese ser puesto como superior al resto. Así que, sin duda, él pensó que Jesús va a tener que reconocer que no hay mandamiento. O va a tener que reconocer que no puede responder esta pregunta. Y ahí quedará en claro que él es un ser humano común y corriente. Pero el Señor responde lo siguiente. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, lo curioso es que él está comenzando su respuesta como con una respuesta que no es pertinente a simple vista, pero su respuesta tiene, de cierta manera, una lógica que no se entiende así tan a la ligera. El Señor responde, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque es único. Cierto, pero quería, en cierta manera, poner una base sólida para su argumento. ¿Por qué? Porque
una, una de las cosas, o quizás la cosa que más se quebranta, es precisamente la fe en un Dios único. Lo que el ser humano más hace es cuestionar a Dios como único Dios. Entonces, lo que el Señor está haciendo es básicamente poner una base. O sea, en otras palabras, lo que el Señor hace es decir, mira, vamos a ver en qué terreno vamos a entablar la conversación que tenemos. ¿Crees en Dios o no crees en Dios? Si crees en Dios, en base a, si tú estás de acuerdo que solo hay un Dios, entonces crees en Dios. Si no estás de acuerdo en que hay un Dios, entonces no crees en Dios, y ahí cambiamos la dirección de la conversación. Básicamente lo que el Señor hace es eso, en poner una base. El afirmar que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, al hacer esa afirmación, el Señor está dejando como base de que para poder tener este diálogo, tienen que estar de acuerdo en que solo hay un Dios. Y recién ahí, él va a responder la pregunta. Ahora, él hace alusión a lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor nuevamente está usando las escrituras para responder ante los cuestionamientos. Y en esta oportunidad usa este pasaje de Deuteronomio en el capítulo 6, versículos 4 y 5, en donde el Dios deja claro que Él es el único Dios y que el deber del ser humano es amarlo a Él con todo su ser. El Señor trae eso nuevamente a, al presente, al momento en donde están para dejar en claro que solo se debe creer en un Dios y que la obligación del ser humano es amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón. Isaías en el capítulo 44, los versículos 6 al 8 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44, 6 al 8. Entonces, el Señor comienza haciendo alusión a este pasaje de Deuteronomio para responder. Y Él dice, el primer mandamiento de todo es, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Recién ahí el Señor da la respuesta. Este es el principal mandamiento. El principal mandamiento es que el ser humano que cree que solo hay un Dios, le ame con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Ahora, ¿por qué el ser humano debe amar a Dios con toda su mente? ¿Qué quiere decir esto de que debe amar con toda su mente? ¿Por qué es necesario que el ser humano tenga que amar a Dios con toda su mente? Porque necesita creer
que Dios existe. Necesita creer que Dios es real, que Dios es santo, que Dios es eterno, es perfecto. La mente se transforma en nuestro principal enemigo o en principal enemigo de la fe. Nuestra mente es la que piensa. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos cambiar nuestra manera de vivir y dejar nuestra manera de vivir conforme a nuestros pensamientos, a nuestra mente. Nuestra mente necesita ser transformada para sacar todo cuestionamiento, todo aquello que, todo lo racional que nos aleja del único Dios, de la fe en el único Dios. Nuestra mente es principalmente nuestro principal obstáculo que nos impide acercarnos a Dios, porque el pensamiento, la razón se ha transformado en el enemigo más grande del Evangelio. La gente, la filosofía, que es básicamente una práctica del pensamiento que ya los antiguos griegos practicaban, se ha transformado en el enemigo principal de la fe en el Señor, porque el pensamiento, la filosofía, lo que hace es traer al ser humano, hacerle creer que es capaz de encontrar la verdad, de encontrar la respuesta a todas las inquietudes, que tiene la capacidad en su mente de entender todos los grandes misterios y que todo es racional, todo tiene que ser racional y eso nos aparta completamente de la fe. Por lo tanto, la mente debe ser transformada y por eso que el Señor dice que debemos amarle con toda nuestra mente, porque nosotros no debemos amar como convencimiento solamente, sino que debemos amar creyendo con toda nuestra mente, convencidos con toda nuestra mente, con la convicción de toda nuestra mente de que Él es el único Dios verdadero. ¿Cómo es posible amar a un Dios santo? Debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Pero ¿cómo es posible que nosotros podamos amar a un Dios que es santo? ¿Cómo nosotros, siendo pecadores, podemos amar a un Dios que es santo y que como es santo, aborrece el pecado? Y eso es importante porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de pensar que nosotros somos los que tenemos que acercarnos a Dios, que el ser humano tiene que acercarse a Dios, que tiene que amar a Dios. Pero se produce un gran problema que debemos solucionar como seres humanos. El Dios, el único Dios verdadero, es santo, aborrece el pecado. Y nosotros como seres humanos somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Porque rechazamos a Dios, porque no creemos en Dios, porque hemos sacado a Dios de nuestro mundo. Entonces, Dios que es santo no puede, rechaza el pecado y nosotros somos pecadores. Eso nos lleva a la conclusión de que es imposible que nosotros nos podamos acercar a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Primero de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor del ser humano, no, nosotros no podemos amar a Dios porque somos pecadores. Pero eso no es una sentencia. Dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, que el amor consiste en que nosotros en que Dios nos ha llamado a nosotros y como respuesta, nosotros le amemos a Él. El ser humano ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque ha experimentado el amor de Dios.
Versículo 19 del mismo capítulo 4 de Primera de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó y como respuesta a ese amor, nosotros le amamos a Él. Entonces, no es que el hombre tenga que amar a Dios, sino que el ser humano demuestra que ha experimentado un cambio, una transformación, un encuentro con Cristo en la medida en que ame a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza. Es una evidencia de que Dios ha tocado su vida, ha transformado su vida, le ha salvado. La evidencia es que esa persona ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. El Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ahora con todo tu corazón. ¿Qué implica esto? El corazón es lo que mantiene al ser humano, al cuerpo, con vida. No está hablando de los sentimientos, está hablando del centro de que si el corazón no está, el ser humano muere. Es el centro del ser humano, es lo más importante del ser humano. Podemos, nos pueden sacar un riñón y podemos seguir viviendo, pero no podemos vivir sin corazón. Nos pueden sacar, nos podemos perder un pulmón y podemos seguir viviendo, pero sin corazón no podemos. El corazón es el centro de nuestra vida. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, o sea, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Debe ser lo más esencial, lo más imprescindible para nosotros. Y el segundo semejante dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recién, después que hemos experimentado el amor de Dios, podemos amarle a Él con todo nuestro ser. Y si le amamos a Él, tenemos que amar a nuestro prójimo. Levítico 19:18 dice, no te vengará ni guardará rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Nuevamente el Señor hace mención de las Escrituras para mencionar una enseñanza. Levítico, ¿qué pastor? Levítico 19:18. Cuando yo experimento el amor de Dios en mi vida y tengo la conciencia de ese gran amor hacia mí, mi respuesta es ese amor hacia Dios. Y cuando yo eh, muestro ese amor, se produce en mí ese amor hacia Dios, tengo que irremediablemente expresar ese amor hacia mi prójimo también. Ambos mandamientos son semejantes. El Señor dice, y el segundo semejante. O sea, no se separa uno de otro. Yo no puedo decir que amo a Dios solamente y no amo a mi hermano. Son semejantes. Tengo que amar a Dios. Si amo a Dios, tengo que amar a mi hermano. El segundo mandamiento depende del primero. Yo no puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios. ¿Por qué? Porque si no amo a Dios, Dios no ha mostrado su amor hacia mí. Y si Dios no ha puesto su amor en mí, yo no puedo, no tengo la capacidad de amar a otro. Porque los matrimonios no funcionan. Porque muchas veces los matrimonios no están fundados en el amor verdadero. Están fundados en atracción, están fundados en conveniencia, están fundados qué sé yo, en apariencias, pero no en amor. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque esas personas no han experimentado el amor de Dios y como no han experimentado el amor de Dios, no pueden amar a Dios y si no pueden amar a Dios, mucho menos pueden amar a su esposo o a su esposa. ¿Quién es nuestro prójimo?
El Señor ya le habían hecho esa pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Le dijo el fariseo. Y el Señor les narra la parábola del buen samaritano. El prójimo es el que está cerca mío. No, ni siquiera es solo mi amigo, sino aún mi enemigo, ese es mi prójimo. El fariseo pensaba que su prójimo era solo los judíos, pero el Señor le dice, no, no solo los judíos, sino también los samaritanos, no solo los samaritanos, sino también los gentiles. De tal manera que el prójimo, el amor al prójimo es un amor hacia todo ser humano, sin importar si es mi amigo o mi enemigo. El propósito de la ley. ¿Cuál es entonces el propósito de la ley? Este es el propósito de la ley, le dice el Señor. ¿Cuál es el propósito de la ley? Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sabe lo que significa ayo? Ayo es un término que se le asignaba a un esclavo, pero no cualquier esclavo. Los padres de familia en su casa tenían varios esclavos, pero tenían un esclavo al cual le llamaban ayo. La función de ese esclavo era estar todo el día vigilando a los hijos del dueño de la casa para evitar que cometieran alguna maldad, algo malo, hicieran algo malo, cuidarlos. Era el que vigilaba a los niños para que no hicieran nada malo. Estaba ahí para decirles lo que tenían que hacer, para cuidarlos de que no hicieran alguna maldad. Entonces, Gálatas, ¿qué era, pastor? ¿ah? Gálatas. Gálatas 3:24. Entonces Pablo dice que la ley es nuestro cuidador. La ley es quien nos está diciendo lo que tenemos que hacer. La ley es la que nos está diariamente diciendo cómo debemos comportarnos para no pecar. La ley manifiesta nuestro pecado y nos lleva a Cristo. La ley nos dice cómo se llama nuestro pecado, cómo se llama lo que estamos haciendo que es pecado, y la ley nos hace ver que somos incapaces de vivir conforme a la voluntad de Dios y nos lleva a entender que solo en Cristo vamos a poder encontrar la salvación. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. La ley, el propósito de la ley es hacernos saber que somos pecadores. No hay otro propósito. La ley no es la que nos dice las cosas que tenemos que hacer. ¿Cuál es? Romanos 3:20. La ley nos dice, nos demuestra que somos pecadores. Cuando nosotros vemos las normas establecidas en la ley y nos damos cuenta de que nosotros no somos capaces de obedecer esas normas, entonces nos damos cuenta que nosotros somos pecadores y que no tenemos esperanza si no es en Cristo. La ley también manifiesta el carácter de Dios. Gálatas 5:22 dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. O amor, gozo, paz, los frutos del Espíritu. La ley nos hace ver lo que nosotros no podemos hacer, pero también nos hace entender que eso debemos cumplirlo
y que la única forma en que lo podemos cumplir es bajo la guía y bajo la dirección del Espíritu Santo. Sin Él, nosotros no podemos cumplir la ley. Este escriba, al ver la respuesta del Señor Jesús, reconoce que este es el propósito de la ley y que esto, el amor, es más importante o más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Qué significa lo que dijo este escriba? El amor es más que todos los holocaustos y sacrificios. Recordemos que para ellos los holocaustos y sacrificios eran importantes. Todo radicaba, o sea, todo giraba en torno a la ofrenda, a los sacrificios, los holocaustos que el pueblo tenía que presentar a Dios. Para ellos no había nada más importante. Y este escriba, ante la respuesta del Señor Jesús, termina reconociendo que lo que el Señor le ha dicho es más importante que los holocaustos y los sacrificios. Entonces, el Señor le dice, no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, te falta poco para ser salvo. Pero notemos que le dice, no estás lejos del reino de Dios. No le dice, ya estás en el reino de Dios. Él tenía una noción de la verdad, pero aún le faltaba lo más importante, el encuentro con el Señor Jesucristo. Y es por eso que aún no podía ser considerado un hijo de Dios. Como muchas personas que están en la iglesia, que tienen una noción e incluso pueden explicar el mensaje de salvación, el plan de salvación, como quieran llamar, pero no han tenido un encuentro con el Señor. Por lo tanto, no pueden amar a Dios porque no han experimentado el amor de Dios y mucho menos pueden amar a su prójimo. Por eso hay tantas personas que hoy día juzgan, condenan con tanta dureza, porque aún, a pesar de que son hombres y mujeres grandes cristianos o de muchos años, porque aún no han experimentado un encuentro con Cristo, aún no han tenido ese encuentro con el Señor, aún el Señor no ha transformado sus corazones, sus vidas, no ha puesto del amor de Él en sus vidas. Y por eso que no pueden amar a su prójimo. Eso es lo que teníamos para ver hoy día. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga nuestras vidas, nos ayude, que el Señor nos sea guiando cada día para meditar cada día en su palabra. Vamos a tener un momento de oración, dándole gracias al Señor por este tiempo.